2016 entra en vigor el nuevo sistema penal acusatorio. Los operadores jurídicos están en capacitación permanente. Pero ¿qué pasa con nosotros los ciudadanos? ¿Estamos listos para este gran cambio en la forma de impartir justicia penal? Hoy hablaremos sobre cultura de la legalidad. Soy Verónica González, comenzamos. Fui encarcelado sin tener el derecho a hacer una llamada telefónica a mis familiares. Traía lo que es la pirotecnia. Me decomisaron todo el cargamento, que era para la Semana Mayor que le hice uno aquí en Tindú. Cuando declaró en preparatoria, refirió ser diputado quinto de la mayordomía, que es elegida por un sistema de usos y costumbres en la comunidad. Hemos atendido 3.009 asuntos relacionados con personas, miembros de comunidades indígenas. Esta cultura de la legalidad va desde lo pequeñito, desde la casa, pero cuando un caso llega a ser judicializado o llega a ventilarse en los tribunales, tenemos que aceptar que las personas tienen que ser sometidas a un camino, a un procedimiento para que se decrete su responsabilidad. Como sociedad tenemos que empezar a decir, en frente de donde yo vivo va a imperar la legalidad. Voy a promover que mis vecinos y yo tengamos una cuadra modelo, y después la colonia, y después la ciudad. Iniciamos el programa de hoy con la historia de Ceferino, quien pertenece a la comunidad mixteca. Sin saberlo, se vio involucrado en un delito federal. Un defensor público que conoce su lengua y su cultura lo acompañó en el proceso penal. Este es el municipio de Tezoatlán de Segura y Luna, ubicada en la ciudad de Huajuapan de León, en el estado de Oaxaca. Forma parte de la región mixteca oaxaqueña. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Y aquí también se encuentra Santa María Tindú, una localidad a 190 kilómetros de la ciudad oaxaqueña, con poco más de 345 habitantes, la mitad de ellos perteneciente a la comunidad indígena. Como Ceferino, mientras conducía su camioneta, fue detenido por elementos de la policía estatal transportando fuegos artificiales. En donde fui encarcelado 3 días sin tener el derecho a hacer una llamada telefónica a mis familiares. La razón por cual fui encarcelado es de que traía producto elaborado para lo que es la pirotecnia. Se le dictó formal prisión por el delito de transporte de artificios pirotécnicos y material explosivo sin el permiso correspondiente. Me decomisaron todo el cargamento, que era para la Semana Mayor que le hice uno aquí en Tindú. Está organizada por una mayordomía. Después de la declaración preparatoria, el juzgado solicitó la designación de un defensor público federal bilingüe que habla y conoce la cultura mixteca para intervenir en el caso de Ceferino. Una vez que yo asumí su defensa, al leer las constancias detecté que cuando declaró en preparatoria refirió ser parte de la mayordomía y dijo que era diputado quinto de la mayordomía. Diseñé una estrategia de defensa encaminada a demostrar precisamente que él formaba parte de una mayordomía que es elegida por un sistema de usos y costumbres en la comunidad. Una mayordomía son personas elegidas mediante asamblea general para encabezar la fiesta patronal en la llamada Semana Mayor. Cada diputado tiene su encomienda y en este caso, a Ceferino le correspondía comprar los artificios pirotécnicos. El asesor jurídico solicitó al juzgador que se investigue la especificidad cultural de Ceferino. Entonces el juzgador determinó girar oficio a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Delegación Oaxaca, para que ésta designara a un perito en antropología para que realizara la investigación. Lo que se le pudo decir al juez es, a ver, el señor, una vez que entra al sistema de obligaciones o el sistema de cargos o el sistema de servicios, ya no tiene voluntad propia, ¿no? Ya no puede decir sí o no. Y sobre todo, los beneficios para el santo son el espacio en donde menos se va a poder mover, ¿no? Porque es el que los cuida y es el que los protege. Para Ceferino aplicó una figura jurídica conocida como exclusión del delito. Y es así como al resolver
el juzgador determina absolver de la acusación a Ceferino. ¿Por qué? Porque se acreditó plenamente que él formaba parte de la mayordomía y además estaba cumpliendo la orden que le dio el mayordomo. Entonces él pensó que su conducta estaba permitida. El Instituto Federal de Defensoría Pública tiene 25 defensores públicos federales bilingües. De ellos, 10 están adscritos a la delegación de Oaxaca. En 2014 hemos atendido 3.009 asuntos relacionados con personas miembros de comunidades indígenas. De ese porcentaje, de esa cantidad, solo el 11% corresponde a miembros de comunidades indígenas. Esto es 345 aproximadamente. Solo un porcentaje pequeño corresponde a mujeres. Hoy, Ceferino está libre. Yo acá estoy en Instituto Federal de Defensoría Pública. Licenciado Pimentel Girón, yo integrando acá En este caso, el defensor público bilingüe pidió que se considerara la exclusión del delito. Veamos en qué consiste esta figura jurídica. El artículo 15 del Código Penal Federal establece las causas de exclusión de un delito, es decir, en qué caso se descarta o rechaza la existencia de un delito. 1. Cuando se actúe con el consentimiento expreso del titular del bien jurídico afectado. 2. Cuando una persona se defiende de una agresión real o inminente, utilizando medios razonables, es decir, cuando se actúa en defensa legítima. 3. Cuando se obra por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, sin actuar dolosamente y sin lesionar otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado. También están excluidas del delito personas que no tienen la capacidad de comprender el carácter ilícito por padecer algún trastorno mental o intelectual, o cuando la persona desconoce que existe una ley que regula el acto ilícito que cometió. Como le decía al inicio del programa, el sistema penal acusatorio ya opera en varios estados de la República, tanto a nivel local como a nivel federal. Es importante que todos estemos familiarizados con estas nuevas reglas. Precisamente para hablar sobre la cultura de legalidad, está con nosotros el maestro Miguel Sarre, profesor e investigador del ITAM. Bienvenido. ¿Qué tal? Qué gusto, Verónica. Para ir entrando en materia, díganos a grandes rasgos, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué cambios hay en materia penal? Bueno, tenemos una transformación básicamente en dos frentes, en el sistema de enjuiciamiento, es decir, cómo seremos juzgados, y en el sistema de ejecución penal, que es otro tema del que habrá que hablar en otra ocasión. En estos cambios que la sociedad está observando, podemos hablar, por ejemplo, de principios de publicidad, de inmediación. Háblenos de esta parte. Exacto. Bueno, podemos ponerlo en términos muy sencillos porque entiendo que este es un programa para la gente común. Claro, queremos llegar a todo el público. Que se trata de que la gente sepa cómo somos juzgados. Es decir, que vea cómo puede decidirse en una reproducción de lo que ocurrió en la realidad, la suerte de una persona, y esto tanto para conocer a la justicia como una manera de control comunitario en la obtención de los medios que van a lograr o que pueden lograr la condena de una persona. Es un proceso, digamos, de democracia judicial, por ponerlo así. Antes se criticaba mucho al sistema tradicional esta lejanía del juez, que no estaba el juez presente en las audiencias, que a veces las personas ni siquiera llegaban a conocer al juez. Ahora no va a ser así. No, desde luego ahora tendrá que ser el juez, pero no solo el juez. Están las partes presentes y se da el juego en vivo, digamos. Entonces hay confianza, esto va a generar mucha más confianza en el sistema de justicia y va a lograr la profesionalización, o va a favorecer la profesionalización de todos los actores. El juez tendrá que ser mejor porque está actuando de cara al público, el Ministerio Público tendrá que presentar una buena acusación, no se vale que lea constantemente, etcétera, y la defensa también estará a prueba. Así es que esto, como podemos decir, que eleva el nivel del juego y nos da una mayor garantía de justicia. ¿Qué es lo que se ha visto en los estados donde ya opera? Mire, yo he tenido la oportunidad de ir a muchas audiencias, sobre todo en el Estado de México, que es lo más cercano, y es realmente los alumnos que van por primera vez salen sorprendidos de ver
cómo en una audiencia el juez, por ejemplo, puede decretar ahí mismo la libertad de una persona. Entonces eso es impresionante, porque no es algo que quede y que después el juez vaya a resolver, sino que en el acto se resuelve. Entonces se ve cómo la justicia se realiza, se cumple en el momento. Eso es muy educativo. Tiene este rasgo de transparencia, ¿no? Porque antes el ciudadano ni siquiera podía acceder a una audiencia de este tipo. Claro, era una especie de acto de fe en actuaciones muy remotas y posteriormente eso no generaba ninguna confianza. Ahora, yo diría que el público no es un espectador, yo diría que es un actor, el público, en el sentido que su participación es muy importante. Incluso los poderes judiciales locales y el federal deberían tener campañas para llenar las salas de audiencia, digamos. Es tan importante que esté llena la sala de audiencia como que el salón de clases esté lleno o hay alumnos cuando el maestro está dando su clase. Vamos a ir platicando más adelante de esto. Coméntenos por qué es importante entonces que el ciudadano conozca las reglas incluso para estar presente en estas audiencias, que sepa de qué se trata el nuevo sistema penal acusatorio. Bueno, tiene que conocerlas que no son reglas complicadas para el público. El público es estar presente y ya, simplemente guardar orden de juro, que no deben ser excesivos, deben ser razonables. A veces suelen ser excesivos, ¿verdad? Una presencia de la comunidad, es el pueblo el que está ahí, ¿no? Y decía que debe saber cómo transcurre, para más que nada debe poderle dar seguimiento, saber cómo empieza la acusación, contesta la defensa, cómo se da esa igualdad probatoria, cómo vienen después los elementos probatorios, los testimonios, en fin, y cómo el juez pronuncia su resolución, de qué trata la audiencia, porque hay una multiplicidad de audiencias, digamos. Tenemos en mente generalmente el juicio oral, pero no es todo, parece el juicio, de hecho, es excepcional. Lo más cotidiano son las audiencias iniciales que tienen que ver con el control de la detención, por ejemplo. Entonces, saber de qué audiencia se trata es muy importante. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos comenta en su experiencia lo que ha visto a los ciudadanos al participar, ¿no? Al estar presente en estas audiencias, ¿qué impresiones tienen ellos de este sistema penal acusatorio? ¿Cómo no? Hacemos una pausa y regresamos con más. Cumplir la ley es ir mostrándole a las personas cómo se debe hacer. Muchos dicen, bueno, porque nos conviene, porque es algo que genera una convivencia ordenada en la sociedad, pero sí hay un grupo importante de ciudadanos, diría, que son aquellos que piensan que cumplen cuando les conviene y cuando no. Antes de seguir esta charla con el maestro Miguel Sarre, vamos a ver una pieza precisamente que habla sobre la cultura de la legalidad y regresamos con más comentarios sobre este tema. Cumplir la ley es ir mostrándole a las personas cómo se debe hacer. No cruces a la mitad de la calle, tómate la molestia de caminar a la esquina y ahí ejerce tu derecho de peatón. Cuando estás pasando por la mitad de la calle, estás tergiversando tu derecho de peatón, lo estás devaluando. Cumple y pasa por donde debes de hacerlo. No tires la basura. ¿Por qué? Porque es de civilidad. Es una cultura. ¿Quieres tener un país limpio? Empieza por tener tú un ambiente, un entorno limpio. 8 de cada 10 personas consideran que la ley debe aplicarse sin hacer excepciones. Muchos dicen, bueno, porque nos conviene, porque es algo que genera una convivencia ordenada en la sociedad, pero sí hay un grupo importante de ciudadanos, diría, que son aquellos que piensan que cumplen cuando les conviene y cuando no. Bueno, yo creo que los mexicanos tenemos una relación muy compleja con las leyes, ¿no? Nunca las hemos considerado
como límites a nuestros actos. La violencia que vive el país, de las distintas violencias que vive el país, tiene que ver con eso, con que se han roto, ¿no? o nunca hemos realmente logrado consolidar mecanismos de resolución de conflictos basados en la ley. Estudios realizados por el Instituto Nacional Electoral y la UNAM revelan que la mayoría de los ciudadanos consideran que el sistema de impartición de justicia en México no funciona. Lo atribuyen a la corrupción, a los operadores del sistema y a la impunidad. Solo 35% de la población encuestada reconoce que a veces se hace justicia. Sin embargo, la mayoría considera que sí vale la pena acudir a un tribunal para resolver los conflictos. Pero la realidad es que pues muy pocas personas han tenido un contacto real y efectivo con la justicia, entonces lo que la gente piensa pues es un poco de impresión, de imagen, de lo que les han contado. En general la gente no quisiera tener que ver nada con la ley ni con la justicia, ¿no? En general las experiencias no son buenas, ¿no? A unos meses de la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, según las mediciones del INE y la UNAM, los ciudadanos no están convencidos de las bondades de la oralidad en los juicios. Más del 30% consideran que ayudará algo, 26.2% poco y 11.2% que no servirá de nada. Para Edna Jaime, especialista en el análisis de políticas públicas, el problema radica en que se está perdiendo de vista el objetivo de la reforma. No implica construir salas. Es muy importante tener una infraestructura adecuada, sin lugar a dudas. Pero ¿para qué queremos todo esto? Queremos elevar la calidad de la justicia. Entonces, si logramos que la denuncia aumente, querrá decir que estamos generando una expectativa positiva en la víctima, que la víctima va a querer acercarse a la autoridad porque espera algo de ella. Aunque al ser encuestados, más del 60% de los ciudadanos señaló que la persona detenida debe considerarse inocente hasta que se demuestre lo contrario, lo cierto es que en los hechos a la sociedad no le agrada mucho la idea de ver a los acusados en libertad. El juez va a tener que absolver, el juez va a tener que poner en libertad a esa persona. Y el público en general, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pensar? El juez venal, el juez corrupto, el juez inepto, sin darse cuenta que el juez actuó dentro de un sistema de legalidad, y dentro de un sistema de legalidad las responsabilidades son compartidas. El fiscal tiene una responsabilidad, el defensor tiene otra responsabilidad y el juez tiene una responsabilidad. Así, para que el nuevo sistema penal acusatorio funcione, todos los involucrados tienen que cumplir sus obligaciones y los ciudadanos, aunque sea como espectadores, juegan un papel fundamental. Yo creo que empieza desde la casa, ¿no? En la casa es donde aprendemos pues este mapa de valores y mapa de lo permitido o no permitido, reconocer que ante una falta hay una consecuencia. Cuando falla eso desde el núcleo más íntimo, y se reproduce en otros niveles de interacción y convivencia social, pues yo creo que el problema se agrava, y ese es el tema de México, ¿no? Desde la casa no se nos infunden valores de respeto de la ley, ¿no? De tolerancia, de resolución pacífica de conflictos. Como sociedad tenemos que empezar a decir, en frente de donde yo vivo va a imperar la legalidad, va a estar limpio, barrido, no voy a desperdiciar agua, no voy a dar dádivas al que recoge basura, etc. Después eso lo voy a llevar a mi cuadra. Voy a promover que mis vecinos y yo tengamos una cuadra modelo, que si hay un arbolito, 2 arbolitos estén impecables, porque es una solidaridad de todos los miembros de la cuadra. Y después la colonia, y después la ciudad. Bien, pues veíamos en el reportaje esta necesidad de fomentar la cultura de la legalidad. No sé si fomentar o crear una cultura de la legalidad. En cuestiones tan mínimas como veíamos ahí, ¿no? El respeto a no estacionarme afuera de la entrada del auto de mi vecino. ¿Cómo se relaciona cultura de legalidad con el éxito para que se aplique correctamente el nuevo sistema penal acusatorio? Bueno, hay un puente, digamos, hay una conexión.
esta cultura de la legalidad, como bien lo decía el magistrado Vázquez Mellado, va desde lo pequeñito, desde la casa, y después lo comentaba Edna Jaime también, pero también tiene una trascendencia ya a veces muy específica. No se da en todos los casos, pero cuando un caso llega a ser judicializado o llega a ventilarse en los tribunales, entonces ya hay una cultura específica. Podemos pensar en gente que tiene una cultura de la legalidad, digamos, una cultura de civilidad urbanística muy buena y que tiene una pésima cultura de la legalidad. Ya en lo judicial. En lo judicial, ¿verdad? Que puede ser muy respetuoso de los peatones, pero que no conoce de presunción de inocencia. Por ejemplo, y es algo muy importante dentro del nuevo sistema penal. Exacto, entonces hay que hacer la conexión, que no se puede ser decente en la calle y ser un sátrapa, ¿verdad? Un primario en temas de presunción de inocencia, que tenemos que aceptar que las personas tienen que ser sometidas a un camino, a un procedimiento para que se decrete su responsabilidad, y que no son ni la policía ni los medios de comunicación los que dicen que alguien es responsable. Exacto, para cómo evitar que se hagan estos juicios paralelos, ¿no? Que cuando llega el juicio, la persona ya dentro de la sociedad ya tiene una opinión sobre si es culpable o no. Exacto, entonces ahí tenemos, ya el Poder Judicial y estos medios de los que se dispone, pues son una herramienta estupenda, ¿no? Yo creo que inclusive los casos más relevantes que llegan a la Suprema Corte, pues son una espléndida oportunidad para, a partir de ellos, enseñar los componentes del debido proceso. Y muy, muy destacadamente el presupuesto, digamos, de ellos, que es el de presunción de inocencia, pero también el derecho a la defensa, también la oportunidad probatoria, en fin, ir insistiendo en cada uno de sus elementos. Ya hemos visto casos muy sonados, como por ejemplo el caso de Florence Cassés. Exacto. Bueno, creo que son las oportunidades espléndidas para ver, bueno, cómo, si no hubo un debido proceso, pues la señora es inocente, ¿verdad? Es inocente, está en ceros. Como las bombas de la gasolina, ¿no? No nos dicen ceros, joven. Bueno, así están en ceros. Aunque en ese caso la Corte no se pronuncia sobre su inocencia o no, sino simplemente ante toda esta falta de que se cumpla el debido proceso, entonces es que dice no se le puede juzgar porque el proceso estuvo viciado. Pero es que no necesita pronunciarse. Todos somos inocentes mientras no se pronuncie la culpabilidad. Es que el que no se pronuncie ya es que está en el estado, está en ceros. ¿Cómo es que en el caso del sistema penal acusatorio la gente tenemos que estar, el ciudadano común debemos estar preparados y conocer todas estas cosas para no decepcionarnos del sistema? Cuando ocurra, por ejemplo, que una persona es detenida y se le deja en libertad mientras sigue su proceso. Estamos muy acostumbrados a lo que decíamos ahí, a que queremos el castigo, la cárcel. Esta no va a ser una opción. Claro, bueno, yo creo que implica también datos de la cultura, tiene también información por detrás. Será muy importante que veamos y que utilizásemos estos espléndidos medios, decía, para ver cómo de las personas que cometen un delito, solo una porción mínima, menos del 1%, enfrenta a su juez. Entonces nosotros solemos preocuparnos mucho por si uno de ese 1% fue puesto en libertad económica durante el procedimiento, ¿verdad? Y nos alarmamos. Pero estamos tan tranquilos respecto del otro 99% que pueden estar delinquiendo a sus anchas y gozando de cabal impunidad. Entonces habría que dar información ahí y que la sociedad prestara más atención al 99%. Y que dijese, bueno, el 1%, pues sí, porque apenas vamos a saber precisamente, porque goza de presunción de inocencia, vamos a saber si es responsable o no. Y ya tenemos la enorme ventaja de que ya compareció, de que ya lo conocemos. De que lo podemos ver. Claro, de los que no conocemos. Vamos a hacer una pausa y tenemos pendiente el tema de qué tanto le interesa al ciudadano asistir a estas audiencias, al ciudadano que no está relacionado con los procesos judiciales. Magnífico. Hacemos la pausa, antes le dejamos con el ABC jurídico, no se vaya, regresamos con más. El Consejo de la Judicatura Federal cuenta con una Dirección General de Responsabilidades que realiza las siguientes tareas. Recibe y tramita quejas y denuncias en contra de servidores públicos que pertenecen a las áreas administrativas de los órganos que dependen del Consejo. Realiza investigaciones y auditorías en las áreas que se detectan irregularidades e instruye los procedimientos administrativos correspondientes. Asimismo, elabora los dictámenes que se someten al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para aplicar medidas disciplinarias. También
registra y da seguimiento a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Seguimos conversando con el maestro Miguel Sarre sobre cultura de legalidad y le preguntaba yo en el bloque anterior, ¿por qué es que el ciudadano común no está participando tanto en estas audiencias? ¿Por qué no se acerca el ciudadano? Efectivamente, me ha tocado ver salas de audiencia solas, ¿verdad? Y es porque no hay campaña, no hay promoción, y este es un sistema nuevo, pues hay que favorecerlo, hay que articular, tiene que haber un área dentro de los consejos de la judicatura para promover la asistencia de estudiantes, creo que especialmente de preparatoria. Que sería muy útil. Es como la edad sensible, ¿verdad? Y sería parte de su formación cívica, sería extraordinario, ¿verdad? O el curso de introducción al derecho, en su caso, en fin. Pero todos deberían tener esta experiencia. Todos, independientemente de lo que vayan a estudiar, deberían pasar algunas horas escuchando las audiencias y conociéndolas en vivo. Tenemos un teatro ahí, en el mejor sentido real, y estamos desperdiciándolo. Esto tiene que ir complementado con otras medidas muy prácticas, ¿verdad? Como que los anuncios en las áreas de audiencias, en los tribunales, estén muy claros. Los tableros electrónicos tienen que decir qué audiencia es, a qué hora se inicia, cuál es el tema, qué tipo de audiencia, tener folletos para cada tipo de audiencia, o sea, esa audiencia de control y detención. Yo podría ver en un tríptico básicamente de qué se trata. En fin, tener todo estructurado, desde los baños limpios, todo listo para recibir a la gente, porque la gente no es un invitado más, es parte esencial del nuevo sistema de justicia penal. Si no, ¿para qué construimos estas salas de audiencias tan costositas? Y esto también se tendría que dar, para empezar, desde el nivel local, ¿no? Desde la primera instancia. Claro, es que es ahí. Ahí es donde se está el primer. Es que aquí, a diferencia del antiguo sistema, donde las instancias, digamos, definitivas eran las posteriores, aquí la instancia, el juicio es el juicio de primera instancia. Podrá haber recurso, en fin, pero lo que pasa ahí ya no vuelve a pasar, ¿verdad? Entonces hay que verlo, y eso va a ser definitivo. Hemos visto durante estos años de 2008 para acá que la capacitación a operadores del sistema, jueces, litigantes, el Ministerio Público, ha estado ahí presente. Se ha intensificado al final, pero bien que mal, ahí ha estado presente. ¿Qué pasa en el caso de los ciudadanos? Mencionaba usted las universidades, ¿no? ¿De qué otra forma se acerca el ciudadano? ¿Cómo se puede informar el ciudadano? Bueno, pues es difícil, tiene que ser un ciudadano muy proactivo, ¿verdad? Por eso aquí hay que tenderle la mano, tener esos anuncios, utilizar, no sé, tiempos del estadio, medios de comunicación en general, para comunicar las audiencias que va a haber. Es muy fácil. O simplemente comunicar que hay una página y que se pueden meter a la página y ver las audiencias previstas para el día anterior, de manera que cuando yo le digo a mis alumnos que vamos a ir a una audiencia el día de mañana, ya sepamos que a las 11 está la audiencia en tal sala. ¿De qué va y vamos, a tratar? ya vamos directamente. Esto es una experiencia muy valiosa. Después recopilar esas observaciones ha resultado interesantísimo, ¿no? O sea, las observaciones de los alumnos frescos son muy valiosas, pues critican la postura de cada uno de los intervinientes. Ese defensor no estaba preparado, ¿verdad? El Ministerio Público iba muy bien preparado, lo superó. El juez tuvo que ayudarle a la defensa, porque si no, pues nada más eso no caminaba. En fin, las cachan casi todas, ¿eh? Es muy importante trabajar en esta parte, porque si no va a suceder lo que mencionaba el doctor Fix en la pieza previa que vimos, ¿no? Que está ocurriendo en algunos estados. La defensa es tan buena que están liberando a las personas, los imputados están siendo liberados. ¿Qué opinión le merece esto? Pues qué bueno, qué gusto me da. Bueno, eso supone que el Ministerio Público no fue malo, porque para que tengamos justicia necesitamos tener 3 elementos: una buena acusación, una buena defensa y un buen juez, ¿verdad? El sistema oral sirve mucho para ver si una de estas piezas falla y para corregirla. Pero si el sistema funciona, otorgando libertades, magnífico. Volvamos al tema anterior. Se está poniendo en libertad a uno de ese
1% que fue, en este caso, indebidamente detenido. Que vayan porque sí fue, ¿verdad? Está funcionando, está operando el control de calidad. Y finalmente uno de los objetivos de este sistema penal acusatorio es que no toda la gente vaya a prisión, ¿no? Bueno, no solo que no vayan a prisión, o sea, que no vayan los que no sean culpables. Sí, y que no vayan a juicio, al juicio oral como tal, ¿no? Hay alternativas, están medios intermedios, vamos, juicios abreviados, salidas alternas para que se agilice el sistema, pero es muy importante dejar en claro que el juicio oral es la garantía de todo el sistema. Necesitamos tener un juicio oral perfecto que funcione para que nadie acepte un procedimiento abreviado si considera que tiene derechos realmente, y que es inocente y que dice yo voy a demostrar mi inocencia en juicio oral. Y para eso necesitamos que el juicio oral funcione plenamente. Antes de que entremos a hablar sobre estos mecanismos alternos de solución de conflictos y cómo es que la gente debe estar familiarizada con estos métodos para que se resuelvan los asuntos, tenemos una sección en el programa en la que salimos y le preguntamos al ciudadano común sobre el tema que estamos tratando. En esta ocasión salimos y les preguntamos por qué los mexicanos no respetamos la ley. Vamos a verla y regresamos con más comentarios sobre este tema. Muchas veces rompemos las reglas, muchas veces inconscientemente, ¿no? Y es porque es también parte de nuestra cultura, yo creo, y empezar a cambiar eso, ¿no? Desde casa. Yo creo que viene respectivamente de la educación que te den desde niño. Entonces, si tiran basura o no sé, o no respetan es porque seguramente en sus casas no se los han inculcado. Entonces viene desde niño y los valores. Desde un inicio en la escuela o en algo, digo, ya no nos educan con eso, ¿no? Digo, si vamos a otros países, sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay multas, porque nos dicen por dónde pasarnos, todo eso, ¿no? Pero pues aquí pues, no pasa nada. Pues yo creo que es la educación más que nada, o sea, no los enseñan como a... O sea, en primera la autoridad no te dice nada y nada más trata como de fregar al conductor, en lugar de decirle las normas y castigarlo por ello. Yo sé perfectamente bien que todo es nuestro, ¿no? O sea, somos nosotros los que provocamos muchos problemas, porque nos damos la vuelta en donde no debemos, pero pues de repente decimos, ¿a quién le importa? Los que vigilan eso están platicando, están fumando, están hablando por celular y son los que vigilan. ¿No es cierto? Por falta de cultura, todo viene desde niños, ¿no? Así como nos educan, pues tenemos que ser. Hay un descontrol de las autoridades, pero total. Tanto como en la inseguridad, como en todos lados. Entonces, ¿nosotros qué? Pues bien, ahí está la opinión del ciudadano. Algunos coinciden en esta parte de que desde casa no se nos enseña esto de respetar cosas mínimas como un semáforo, ¿no? Desde ahí partimos mal. Claro, es cierto, pero ahí hay un tema, digamos, hay que fomentar esto, por supuesto, pero la cultura de la legalidad básicamente la debe imponer el Estado, ¿verdad? Porque él está obligado a cumplir la ley y hacerla cumplir. El ciudadano solo tiene que cumplirla. Así es que la responsabilidad de organizar el tinglado es fundamentalmente por parte de la autoridad. Pero el sistema de justicia oral es un sistema en ese sentido muy democrático y muy educativo, porque nos educa a colocarnos a todos bajo la ley. Ahí se está viendo si la actuación de la policía que llevó a cabo la investigación del delito fue acorde a la ley o no. Si la actuación del Ministerio Público al preparar el caso también fue apegada a la ley o no. Desde luego, si la actuación de la persona cuya conducta se está enjuiciando, cuya conducta es motivo del juicio. Pero no solo eso, sino si la actuación del juez es apegada a la ley también. Si está siendo justo al dar la palabra, por eso está actuando, estamos en la vitrina. Entonces es una escuela realmente de valores culturales y democráticos, porque nos coloca en ese plano de igualdad tanto a la autoridad como al particular, y nos demuestra que todos estamos, es casi físicamente, gráficamente, que la ley rige sobre gobernantes y gobernados. Y esa es la principal lección de legalidad que necesitamos. También que el gobernado cumpla con la ley, pero si no lo hace, la autoridad se lo hará cumplir, ¿verdad? Pero ese es el tema, digamos, de democracia educativa que requerimos.
que la ley rige sobre unos y otros. Y en la medida en que veamos eso, en la medida en que veamos, por ejemplo, en casos relevantes que se aplica la ley y que son condenados personajes importantes de la sociedad que parecen no son los destinatarios de las normas penales, ¿verdad? Entonces creeremos en la ley y será un referente, ahora sí, cultural, ¿verdad? O sea que creo, insisto, hay que tomar desde la colilla del cigarro, ¿verdad? Desde el no fumar en un lugar prohibido, etcétera. Hasta todo eso, que se cumpla la ley en todos. Hasta que se cumpla la ley en todos y por todos. Si ese escenario de lo micro, pero llegarlo a lo macro y no dejar de ver la responsabilidad primordial aquí en manos de la autoridad y no del particular. Hay otro tema, los mecanismos alternos de solución de conflictos. No estamos acostumbrados a eso. La gente, como le decía hace un rato, que quiere el castigo, quiere la cárcel. ¿Y qué pasa con este nuevo sistema penal acusatorio en el que se le da prioridad a estos mecanismos? Bueno, son mecanismos en la medida, ojalá que se logre transitar eficazmente por estos mecanismos, porque serán casos que se solucionan. Es decir, estos mecanismos no operan a costas de la impunidad. Lo que está a costas de la impunidad es ese 99% del que hablamos. Aquí ya hubo justicia. Y el hecho de que yo tenga una solución, ¿verdad?, alterna y que se reduzca un poco la prisión, no me debiera afectar a mí, a menos que esté buscando la venganza. Exacto. ¿Verdad? Y aquí hay que distinguir entre justicia y venganza. ¿Por qué debemos apostarle entonces los ciudadanos a resolver nuestros conflictos de esa manera, a que haya una reparación del daño, a que haya un acuerdo y demos vuelta a la página? Claro, claro. Ahora, finalmente hay asuntos donde la víctima tiene el derecho también a que se haga justicia y a que se aplique una sanción, porque el sistema de justicia dice que entre los fines del sistema de la Constitución lo establece, está evitar la impunidad. Y evitar la impunidad está en punir cuando se debe punir, sancionar, y también cómo se debe sancionar, ¿verdad? Es decir, legalmente, con una prisión con ley. Entonces, es entrar en todo, ¿verdad? Y ver que se cumple la ley al aplicarla, se cumple al ejecutarla, y que esto nos separa de ese camino del enemigo mayor de esto, que es la impunidad, pero del otro enemigo también, que es la venganza. A manera de conclusión, maestro Sarre, ¿hacia dónde debemos de ir en materia de cultura de la legalidad? Ahí está muy difícil la pregunta, pero vamos a ver, ¿hacia dónde debemos ir? Bueno, si una experiencia de tener la ley como referente, ¿verdad? Que esto se va adquiriendo, pero a partir de lecciones que nos debe dar el Estado, ¿verdad? Hasta llegar a la cultura que tienen los niños alemanes cuando juegan canicas y tienen una disputa y no salen de acuerdo, dicen, no te preocupes, hay jueces en Berlín. Ok, debemos de apostarle a eso. Exacto, tener esa garantía muy firme, siempre hay que saber que nosotros posiblemente nos hagamos de acuerdo, pero hay una autoridad y hay un juez. Hay un juez, hay ley, hay debido proceso, hay reglas. Y que lo vamos a ver de manera transparente. Exactamente. Pues, maestro Sarre, muchísimas gracias por haber participado en el programa de hoy. Encantado, Verónica, muchas gracias. Nosotros tenemos más información, vamos a hacer una pausa y regresamos al Consejo de la Judicatura hoy. No se vayan. Estamos en la parte final del programa. Vamos con los datos duros de la Judicatura Federal. Los órganos jurisdiccionales pertenecientes a la Judicatura Federal iniciaron el 2015 con 66.115 asuntos en materia penal. En enero ingresaron 21.216 juicios, lo que representó una carga de trabajo de 87.331 asuntos en materia penal. De ellos, fueron resueltos 21.634. En materia civil, los tribunales y juzgados federales iniciaron el año 2015 con 60.116 asuntos. En enero ingresaron 17.522 para hacer un gran total de 77.638,
De ellos fueron resueltos 16.719. En materia administrativa se registró una existencia inicial de 92.200 expedientes. En el primer mes de 2015 ingresaron 24.559 juicios, lo que representó una carga laboral de 116.759 asuntos. De ellos, 23.098 fueron resueltos. En materia de trabajo, el año inició con 58.610 asuntos. En enero ingresaron 15.123, que sumados a los que ya existían sumaron 73.733 juicios. De ellos, fueron resueltos 14.401. Echemos un vistazo a las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal. Actualmente, siempre que se habla de genocidio, siempre existe una agenda política. Así lo refiere el especialista en derechos humanos y analista internacional Jacobo Dayan. Un asesinato es perseguido, 1 millón de muertos se resuelve de manera política. Y Stalin ya lo decía, 1 muerto es una tragedia, 1 millón de muertos es una estadística. El maestro Jacobo Dayan participó como ponente en el ciclo de conferencias sobre genocidio en el mundo contemporáneo organizado por la Escuela Judicial. Al hablar sobre los elementos socioculturales y antecedentes del genocidio, aseguró que en esta materia es posible probar los hechos, pero difícilmente pueden probar las intenciones. Por la magnitud del crimen, ya sea del lado de las víctimas, exigiendo justicia, verdad, reparación, etc., o del lado del perpetrador, negando los hechos. Durante su participación, el maestro Carlos Arjona Esteves, especialista en derechos humanos, señaló que antes del Holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial, el delito de genocidio no estaba tipificado. A diferencia de otros, algunos delitos que luego se enmarcan en el derecho internacional y que se establecen obligaciones a todos los estados que son parte de un convenio internacional, en esta ocasión no existía propiamente este concepto de genocidio. No había nada, no había ningún país que persiguiera lo que hoy en día entendemos por genocidio. Arjona Esteves añadió que si bien no existía el genocidio como un concepto, ya ocurrían acontecimientos en esta materia. Como ejemplo, citó las políticas del pueblo turco otomano contra la población de Armenia. El propósito no era matar a ciertas personas, a 2 personas o a 1000 personas. El propósito era destruir a un cierto grupo de población por pertenecer a ese grupo, ¿no? Mientras que en el caso de Armenia era destruir a los armenios, en el caso de la Alemania nazi era destruir a los judíos. Integrantes del Poder Judicial de la Federación y público general participaron en este ciclo de conferencias de 16 horas impartido de manera presencial en la sede de la Escuela Judicial y por videoconferencia en las extensiones a nivel nacional. Lo dejo ahora con nuestra sugerencia para ver cine relacionado con temas jurídicos. Washington, D.C. ¿Tienes contracciones? Solo las que tú me das. Es el año 2054 en la ciudad de Washington, Estados Unidos. La capital norteamericana cuenta con un sistema judicial que permite detener y condenar a un asesino antes de cometer el crimen. Chad, ¿qué tenemos? Bola roja, homicidio doble, un hombre y una mujer. El asesino, un hombre blanco de 40 años. Agatha dice que será a las 8:04 a.m. Los gemelos no están seguros, necesitamos confirmarlo. Se desconoce el lugar. Testigos remotos en contacto. Será el caso número 1108. Es una unidad de élite llamada precrimen, en donde a través de las visiones de 3 psíquicos llamados videntes, pueden obtener con anticipación el nombre de la víctima. Y del asesino. Víctima, Sarah Marks y Donald Dubin. Un sistema perfecto contra el crimen encabezado por el oficial John Anderton. Bien, Howard Marks, ¿dónde estás?
Las imágenes alusivas al tiempo, el lugar de la detención y los detalles son pruebas suficientes para realizar la detención. Afirmativos, Howard Marks. Señor Marks, por mandato de la División de Precrimen del Distrito de Columbia, está bajo arresto por el futuro asesinato de Sarah Marks y Donald Dubin, que iba a cometer hoy 22 de abril, a las 0800 horas y 4 minutos. No he hecho nada, Sarah. Ponle la diadema. Sin embargo, una de las videntes revela a solas al oficial John Anderton el asesinato por ahogamiento de una mujer que ya se cometió. John, ¿qué rayos sucedió? Tus niveles de ACTH están al tope. ¿Qué le hiciste? Ella me sujetó. Sujetarte es imposible. Los videntes ni siquiera nos ven. En la leche solo ven el futuro. Me miró a los ojos. Pudo ser una pesadilla. A veces sueñan con viejos asesinatos. Ella me habló. ¿A ti? ¿Qué te dijo? Puedes verlo. Anderton acude a la sala de detenciones y le revelan que el asesino de ese caso se cambió las retinas para no ser identificado y que el expediente se encuentra alterado. ¿Por qué sigue siendo desconocido? ¿Por qué nunca se identificó con la cámara ocular? Porque esos no son sus ojos. Se los cambiaron para burlar el escáner. Pueden hacérselo en la calle por unos miles de dólares. Oiga, jefe, ¿solo quiere la previsión de la mujer? Así es. Parece que no tenemos esa información. De nuevo. Qué extraño. ¿Lo ve? Tenemos las dos previsiones. Tenemos lo que vio Art y lo de Dash. Pero lo de Agatha no está. Pero el oficial debe solucionar el asesinato de la siguiente visión. ¡Bola roja! Víctima, John Anderton. Piensa en las vidas que ha salvado esa chica. Piensa en las vidas que ha salvado esa chica. Piensa en las vidas que salvará. Esa chica pudo salvar a Sean. ¡No vuelvas a decir su nombre! John Anderton se ve a él mismo accionando un arma contra otra persona. Huye y sabe que tiene 36 horas para investigar lo que está pasando. ¡No me matarás! Adiós, Anderton, espera. Espera. ¿Dijiste algo, jefe? No. ¿Por qué esos reportes menores son destruidos al instante? ¿Por qué? Obviamente, para que Precrimen funcione, no puede haber duda de fallas. Después de todo, ¿quién quiere un sistema de justicia que aún cause dudas? Puede ser razonable, pero aún es duda. Anderton descubre que las visiones de los videntes no siempre han sido confiables, pero que esos reportes minoritarios son destruidos con el fin de ganar la confianza de la gente. La pérdida de su familia por asesinato, el ahogamiento de la mujer y su visión disparando un arma se encuentran vinculados, pero debe averiguar desde adentro las anomalías en el sistema de justicia. Olvidé que había tantos. Y pensar que estarían afuera asesinando personas, si no fuera por usted. Mírelos, vea qué apacibles se ven. Pero por dentro, ocupados, inquietos. ¡Lotería! ¡Lo encontré! Es un hombre muy malo. Ahogó a una mujer llamada Lively en el lago Rowland. El asesino es un desconocido. Nunca fue identificado. Tom Cruise, Colin Farrell y Samantha Morton protagonizan Minority Report, Sentencia Previa, una cinta de Steven Spielberg que exhibe las anomalías de un sistema judicial incluso en plataformas tecnológicas avanzadas. Tal vez podamos llegar al momento en que ninguno de nosotros tenga que volver a usar un arma. Ahora disfruten de la cena, disfrútenla, es una orden. Gracias. Eso significa que podemos ir al lago los fines de semana.
En el 2054, el experimento de 6 años de precrimen fue abandonado. ¿Podría abandonarse un sistema judicial cuando se revela que no funciona? Todos los prisioneros fueron perdonados y liberados, aunque el departamento de policía continuó vigilando a muchos de ellos durante años. Es Minority Report, un referente para los estudiosos del derecho. Ya nos vamos, pero antes vea usted esta información. Las autoridades lo dieron por muerto hace 11 años. Tras un proceso legal que se prolongó por más de una década, demostró que todo fue una equivocación. Esta historia se remonta al año de 1999, cuando Sinan Apsi, un ciudadano turco de la ciudad de Erzurum, fue diagnosticado con epilepsia. 4 años después, en 2013, Apsi, de 46 años de edad, solicitó su jubilación. Mes a mes cobró su pensión hasta que en el año 2004 ya no pudo hacerlo. Decidió acudir al Instituto de Seguridad Social de Turquía a preguntar el motivo del cese de sus pagos. La respuesta fue que estaba muerto. Así, el muerto Sinan, como fue conocido desde entonces, inició el proceso legal para aclarar el error administrativo del Instituto de Seguridad Social. Error que le impidió buscar otro trabajo y lo obligó a vivir con el apoyo económico de sus cercanos. Aunque las autoridades ya aceptaron que Sinan Apsi no está muerto, ahora el ciudadano turco tendrá que iniciar otro proceso legal, esta vez para solicitar el pago de sus pensiones de manera retroactiva. Es todo por el momento, gracias por su atención, lo esperamos la próxima semana con más información, sentencias y actividades de la Judicatura Federal. Soy Verónica González, hasta la próxima.